sector del turismo, en esa forma demostrar o convertirnos en un modelo de manera que podamos eh, decirle a estos turistas, vean, la verdad sí se puede continuar y sí podemos aprovechar esta coyuntura para mejorar y no para retroceder, como en muchos casos podría pasar. Era eso. Listo, muchas gracias, Marisol. Entonces, mientras Víctor se reincorpora, tal vez podemos continuar con el profesor Sergio Arias, quien es máster en dirección de empresas con énfasis en gestión hotelera, licenciado en docencia y diplomado del bachillerato de gestión ecoturística, gestión en turismo sostenible de la UNED, y actualmente es docente de la carrera del curso Seminario Ecoturismo 1. Entonces, Sergio puede proceder con una perspectiva actual de lo que es el turismo en el mundo y en el país. Ok. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, estudiantes y futuros profesionales en turismo. Yo voy a hablar un poco breve sobre, perdón, la perspectiva que estamos teniendo económica en el sector turismo a nivel macro país, porque esto es un tema que está afectando el turismo y la economía de todos los países del globo. Obviamente, al cerrar fronteras por temas de seguridad, el primer golpe se siente en los servicios de transporte, las aerolíneas, de llegar a nuestro país. Los hospedajes empiezan a recibir cancelaciones excesivas. Hubo días en que un mismo hospedaje recibía 2.000 o 3.000 noches de cancelaciones según la disponibilidad que tenía y la proyección para, estamos hablando de de marzo a julio, y toda la cadena de valor que representa el turismo en este país. Todas las actividades se suspenden, se suspende la llegada de cruceros, se suspenden todos los tours y pues en este momento estamos viviendo una temporada cero. Este fin de semana salieron los últimos vuelos de rescate y los últimos vuelos programados que tenían aerolíneas internacionales que llegan a nuestro país en temporada o durante todo el año. Y según la proyección que hemos manejado en algunos entes privados que trabajamos o que aportamos datos, llámese la Cámara Nacional de Turismo o agencias de promoción como Proimagen, Futuropa, y algunas comunicaciones con el mismo gobierno a través del ICT, nosotros entre marzo y abril generalmente recibimos 500,000 de turistas de los casi 3 millones que recibimos en todo el año, y por ahí anda la proyección. Quizás sea un poco más o quizás sea por lo menos 500,000 de turistas lo que vamos a dejar de recibir. Si bien ya se han anunciado algunas medidas paliativas, cosas importantes que en algún momento había que definir para el país, y ya el sector turismo venía sintiendo el golpe de que a partir del año pasado estábamos pagando el impuesto al valor agregado, que antes el turismo estaba exento. Bueno, pues ahora nos pega esta crisis inesperada, y la primera reacción de las empresas, bueno, no tengo clientes, no tengo huéspedes, no tengo ingresos, empiezo a recortar personal. Aunque hay un montón de medidas paliativas que son importantes y que el gobierno y el poder legislativo pues han tomado la batuta y se han movido un poco para que se agilicen, el sector turismo en términos de hospedaje ahorita lo que conserva es un 20% de su planilla, con las condiciones de un 50% o de un 25% de su remuneración mensual. Eso para paliar un poquito, porque si no estaríamos hablando del 100%, es decir, que hay más o menos un 80% de personas que trabajan en... Ahí suena alguien. Hay más o menos un 80% de personas en este momento paradas en su trabajo, en hospedaje. Estamos hablando del 90 al 95% en el servicio de alimentos y bebidas, y de un 90 a un casi 100% en actividades complementarias en el país.
El golpe más duro se siente en las zonas lejanas al Valle Central. Hay destinos que dependen 100% del turismo. Estamos hablando de lugares como La Fortuna, la península de Osa, Tortuguero, perdón, la provincia de Guanacaste, etcétera. Esa es la tendencia. Tras bambalinas, actualmente la restricción o la regulación de que el aeropuerto va a estar cerrado hasta el 12 de abril suena como que mañana lo vamos a abrir, pero muy posiblemente lo que se escucha en el sector es que esa medida se va a extender hasta finales de mes, hasta el 30 de abril y posiblemente hasta junio o julio. La proyección positiva o la perspectiva positiva es que el aeropuerto o que empezamos a tener una pequeña recuperación de un 5 a un 10% en visitación o en llegadas internacionales es a partir de finales de julio o principios de agosto, que son nuestros meses más bajos de la estacionalidad. Entonces, si ya veníamos proyectando una temporada baja mala, por otros factores económicos del país y del mundo, la temporada mala va a ser mucho más mala. Y si tenemos algún repunte en grupos que se han movido, en reservaciones que se cancelaron y se van a posponer, o la gente que está deseosa por venir, por ejemplo, el 50% de los europeos que viajan, ellos tienen proyectado que apenas se abran las fronteras, darle la vuelta al mundo nuevamente o retomar sus planes de viaje. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Bueno, pues como les decía, la proyección es que a partir de julio empecemos a tener un pequeño repunte, pero siendo un poco realistas, podríamos hablar de que hasta la próxima temporada vamos a tener cierta recuperación. Hay mucha gente que viaja de gracia para ver cómo se comporta el mundo. La gente que sí es más atrevida y que viaja por el mundo, pues se va a lanzar. Hay gente que tiene otras prioridades y viajar es un lujo o un servicio no esencial desde la perspectiva de ocio, hablando de viajes internacionales. Se ha hablado mucho en la televisión, en la prensa nacional, del turismo nacional, pero si estamos hablando de que vamos a entrar en una recesión o que ya estamos en una recesión fuerte por esta situación que afecta no solo el tema de servicios de turismo, sino también la producción nacional y el libre tránsito, el movimiento, pues la gente no va a tener dinero y todos esos desempleados que hay en el país no van a viajar como turismo nacional en la temporada baja, que es uno como de las soluciones paliativas, como curar cáncer con acetaminofén, que el turismo nacional va a salvar el turismo o el punto de equilibrio. Eso puede hacer un pequeño aporte, pero es casi mínimo lo que va a generar. Yo creo que esta es la peor de las crisis desde el 11 de septiembre y otras situaciones que hemos tenido en el mundo en términos de guerra, pero a la vez es una oportunidad para analizar ciertos temas y creo que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de, bueno, cuál es el futuro, qué nos enseña esto o qué ya estamos aprendiendo en el curso de esta situación que pues se convierte en una oportunidad para que los mejores y los líderes realmente tomen la batuta y pues aporten nuevas ideas y construyamos nuevamente el destino. El sector turismo es el primero que se va a levantar apenas esto pase, pues es el monitor, el principal indicador, es lo primero que cayó y es lo primero que se va a levantar y después van a venir en cadena las demás actividades económicas de este país. Listo, Sergio, muchísimas gracias por su participación. Es importante tener también claro lo que uno está viendo en la noticia, no solamente en la parte de salud, ¿verdad? Sino en la parte económica y en nuestro campo, ¿verdad? Lo que es el turismo. Ya Víctor se incorporó, entonces vamos a darle aquí el pase al doctor Johnny Rosales, quien es economista, estudió en la Universidad de California Davis, ha sido director del ACG y actualmente es consultor y docente de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, y nos va a hablar un poquito de la perspectiva, ¿verdad? Lo que venía hablando un poco Sergio, lo que es el impacto en la economía y la posible recesión que
pequeño virus puede causar en el mundo, y cómo nuestra economía también se va a ver impactada por este mundo globalizado. Entonces, le doy el pase a don Johnny, bienvenido y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, William, y muchas gracias a Víctor por invitarme. Víctor me pidió que hablara un poquito de esto en términos de la recesión económica a nivel macro en el país. Pues yo ahorita van a ver de qué se trata. Y también con énfasis en el sector turismo. Y el sector turismo, pues para mí es importante en el sentido de que como economista de recursos naturales y con cierta experiencia de trabajar en el sector de conservación, específicamente en Guanacaste, en Monteverde, pues me preocupa el panorama. Entonces, bueno, de los impactos yo creo que todos lo hemos visto en la prensa, en la televisión, de la salud física principalmente. También ya en algún momento eso se va a traducir en la salud mental, que ya está haciendo pico por lo menos en Europa. Ya sabemos de los cierres de empresas a nivel mundial, a nivel de Costa Rica, digamos, han visto datos, pérdida de empleo, aumento de la pobreza y los lógicos pérdidas de ingresos en las empresas y en las personas. Entonces, eso lo hago a un ladito como para meternos y veamos el contexto nacional. Espero que estén viendo las gráficas ahí. Pero en Costa Rica, el sector público da empleo al 12.7% más o menos de la población económicamente activa. Quiere decir que el sector privado genera el 87 y un poquito más de empleo. De las personas que están empleadas, o sea, personas que tienen seguridad social, que están cotizando para la caja, que tienen su póliza de riesgos profesionales, que tienen su salario fijo, digamos, ¿ok? Pero de esa gente empleada, por lo menos el año pasado, representaba apenas el 55% de la gente empleada. El otro 45% es lo que se llama empleados informales. La gente que se la juega en la calle, muchos del sector turismo están en el sector informal porque trabajan por servicios profesionales, por ejemplo, y tienen que hacer frente a sus costos de salud o tal vez a sus costos de riesgos del trabajo, pero no necesariamente todos están cotizando en igualdad de condiciones para su propia seguridad social u otro tipo de cosas, y entonces eso los hace parte de la economía informal. Están, digamos que un poco desprotegidos en comparación con el resto de los costarricenses, y ni se diga la gente, peluqueros, peones sin garantías sociales y esas cosas. Esos empleados formales es más o menos 1.370.000 costarricenses, del cual en el sector público, ese 12.7% son 174.000 costarricenses. Probablemente sean más, pero digamos que hay 174.000 costarricenses que tienen seguridad de empleo del sector público con todo lo que eso representa, y en el sector privado 1.196.000 personas. Y aquí es para que vean el impacto, si ya se habla de que solo el sector turismo está generando en los primeros meses 200.000 desempleados nuevos, es como que si dijéramos que de la noche a la mañana Costa Rica se queda sin sector público. O sea que todavía la economía costarricense, tan concentrados como estamos en la cuestión sanitaria, que es importante y es prioritaria, cuando empecemos a hablar de las cosas de economía y sus consecuencias, nos daremos cuenta del bombazo que eso ha significado. Porque con solo el sector turismo, que ya haya generado 200.000 desempleados, es como decir que todo el sector público costarricense y más desapareció. O sea, eso es un impacto tremendo en la economía del país. Ahí tenía más o menos las figuras de desempleo en Costa Rica. El 2019 fue el año del mayor desempleo y este año lo vamos a superar, lógicamente.
Y dependiendo las metodologías, los economistas lo sitúan entre el 12 al 15%. Eso significa 309,000 costarricenses del año pasado que queriendo trabajar no lograron conseguir empleo. Acuérdense que las estadísticas nuestras representan la gente que quiere trabajar. Gente que ya se aburrió de solicitar empleo y ya no busca porque cree que ya está marginado socialmente y no va a conseguir empleo, eso no se considera. O sea que es más realmente los niveles de desempleo. Se calcula que este año, a raíz del impacto del coronavirus, pues podría ser del 25 al 36 y todavía es muy temprano como para tener una idea. Y bueno, ya como antes les dije, solamente en el caso del sector turismo, 200,000 nuevos desempleados y en varios restaurantes 100,000 y no se sabe más o menos otros servicios asociados, digamos al sector de exportaciones, al sector de producción agrícola. Todavía eso no ha sido muy bien estimado. Ok, algo para que tomen en cuenta. El gobierno central de Costa Rica está súper endeudado. Entonces, somos un país que año a año, en los últimos 15 años, nos hemos venido endeudando y pasamos del 24% del Producto Interno Bruto. Voy a explicar esto mejor, muy sencillo. Usted es un productor y usted tiene ingresos porque produce 100,000 colones, ya sea en trabajo o en productos, lo que fuera. Pero esos 100,000 debe 24,000, ¿ok? Ese año. Pero para el año 2020, el gobierno central, de todos los pagos que tiene que hacer, fundamentalmente salarios y pensiones, ya debe el 60%. Y eso es un nivel muy crítico de deuda. Eso significa que somos muy malos pagadores. Bueno, ya las certificadores internacionales nos bajaron el grado, estamos en B-. Eso significa que si no pago bien los créditos, si usted paga bien los créditos es A, si no tiene mucha seguridad de que va a pagar los créditos, entonces le rebajan eso y eso lo que significa es que si va a seguir acudiendo a pedir más plata a nivel internacional, le van a subir las tasas de interés. Entonces, ya en el año pasado teníamos el gobierno, independientemente del color político, pero digamos, más endeudado de la historia del país. 60% aproximadamente, 58.5%. Y ahora ya se está pidiendo préstamos para poder atender la posibilidad de llevar ayuda social a alguna parte de los desempleados y para atender esta crisis del coronavirus desde el punto de vista sanitario. Es decir, que el país va a quedar muchísimo más endeudado y el gobierno no va a saber de dónde, o no sabe, o no tenemos acuerdos políticos importantes de dónde cogemos esa plata. Y si a eso se le suma digamos, la división de ideologías políticas, que cada uno tiene sus propias fórmulas para resolver el problema, pero al no ponerse de acuerdo y también no necesariamente los que tienen el poder están siendo impactados en la misma manera que los desempleados o los mismos empleados de salarios bajos o regulares, pues por ahora no se vislumbra cuál es el futuro de Costa Rica. Y se los digo sinceramente, porque nosotros tampoco estamos acostumbrados a planificar a mediano o largo plazo. Casi siempre somos más un país que dependemos de los ofrecimientos políticos. Sí, perdón, ¿me interrumpieron? No, bueno. Ok. Otra gráfica, tal vez aquí se ve más claro. El turismo con estadísticas las más seguras son las del 2018, las otras todavía, las del 2019 no han sido muy bien elaboradas, pero digamos, representó el 6.7% de todo lo que producimos en el país. O sea, el valor en dólares era como decir un tercio y más de las exportaciones. 3 millones de turismo, de esos 1.200.000 de Estados Unidos, que ya comienza a impactar la economía de ese país, y 500.000 más o menos de Europa. Aproximadamente 50% de ellos visitan parques nacionales. Y en términos de las divisas, de la entrada de dinero en dólares que entra al país, representaba igual un 30%.
Ahora, eso no solamente afecta a hoteles, restaurantes, productores, pescadores que suplen alimentos, el transporte de personas y mercadería, las agencias de turismo, el alquiler de carros, el ingreso por entrada a parques nacionales. O sea que el mismo sector público se ve limitado ahí. Empleados de aeropuertos, guías de turismo y hasta personas que viven de la venta de artesanía, copos, pipas, ceviche, alquiler de cuadraciclos, de clavallos. O sea, eso solo en el sector turismo y lo que se asocia generalmente al sector turismo. No estamos metiendo los desempleados en otras fábricas o en otras empresas, ¿verdad? El impacto es más grande de lo que realmente estamos ahorita elaborando. Ok, con las empresas que se han cerrado, la gente, una cosa es plantearse, bueno, si vienen ciertos estímulos económicos y la gente quiere venir, y el problema es que cuando se empieza una empresa, volverla a abrir no es fácil en Costa Rica. Para abrir un negocio tenemos que salir por varios pasos. Mire, por ejemplo, el uso del suelo de la municipalidad, la póliza de riesgos del trabajo, el permiso sanitario de funcionamiento, el certificado de operación de SENASA, el estar registrado en Hacienda como contribuyente único, tener patente o licencia comercial si es un producto alimenticio, tener la inscripción patronal de la caja. Entonces, tener todos esos requisitos que además implica tiempo y dinero, y además conformar de nuevo la sociedad, porque ya había cerrado, si cerrado quebró, ¿verdad? Se fue, se finí, no sigue siendo una persona viva, digamos, jurídicamente también hay muertos. Entonces, abrir empresas no es algo fácil. Y si ya criticábamos mucho, bueno, el sector privado criticaba mucho que es difícil abrir empresas en este país, en un país donde el 87% del empleo lo genera el sector privado, pues va a ser un poco retador ponernos de acuerdo los costarricenses para impulsar nuevas empresas. Esto se lo pongo porque a veces en el sector público nosotros no entendemos realmente y a veces criticamos, y tal vez con razón, al sector privado, pero no entendemos realmente lo que significan las cargas sociales en términos de que ellos tienen que competir también con los productos y las empresas que vienen de Centroamérica o de Estados Unidos, de Sudamérica o de Europa. Entonces vean, por ejemplo, aquí está el desglose, y lo puse porque son de las cositas que ahorita se están discutiendo, ¿no? El aporte patronal y el aporte en la primera columna y el aporte del trabajador en la segunda columna. Entonces, el aporte patronal de una empresa común y corriente en Costa Rica es aproximadamente el 43.78%, si le sumamos las reservas que tienen que hacer para vacaciones, aguinaldo y ciertas pólizas de riesgo. Aquí el ejemplo es para mis estudiantes de agricultura, pero ahí se dice póliza de riesgo en agricultura. Pero también tiene que el patrono poner para el Banco Popular, para el Fondo de Capacitación Laboral, que por ejemplo ahorita, que es del 3%, hay ciertos diputados que están viendo a ver si eso se le puede dar al trabajador para que lo constituyan un capital a su favor. Hay otros que no están de acuerdo, pero digamos que se está analizando eso y se está discutiendo pasarlo o no al trabajador directamente, y no es que se pensione o se muera. También el patrono contribuye con el Instituto Nacional de Seguros. Aparte de la póliza de riesgos profesional, tienen 1% que tiene que, por ley del trabajador, aportar. Y la sumatoria, como dije, es 43.78. Por eso se está moviendo gente, por diciendo, bueno, si ese 87% de desempleados necesitamos mantenerlos y están cerrando empresas, ¿cómo hacemos para que las empresas se le abaraten los costos? Entonces, una de las partes que se le está tratando de realizar es si se puede bajar un poquito la carga social. Vean que la carga social realmente básica para el trabajador como tal es la seguridad social, la póliza de riesgos y más o menos lo del Banco Popular, lo de la invalidez, vejez y muerte, tener derecho a su pensión, y todo eso es un 10%. Pero para el patrono es casi
5 veces más, ¿no? 4 veces más, el 43.6%. Lo otro que se está discutiendo es, bueno, aparte eso es en el sector privado. En el sector público, que representa solamente el 24% del 12.7% de los empleados, se tiene derecho al cargo de el bono escolar, la dedicación exclusiva que puede variar entre un 20 a un 60%, anualidades que según las instituciones pueden ser del 3 a 5% anual, pero si ya usted es un empleado de muchos años, eso en cuestiones presupuestarias puede ser para la empresa que lo contrata pública del Estado hasta un 75% o más, ¿verdad? En el caso de las universidades, 5% anual, pues eso hace más alto ese porcentaje. Hay regímenes especiales de pensiones, eso quiere decir que el Estado tiene que aportar más dinero para que puedan subsistir los regímenes de Hacienda, de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, del Cuerpo Diplomático, del Tribunal Supremo de Elecciones, y hay ciertas convenciones colectivas que hacen que algunas instituciones, sus cargas sociales sean 40, en lugar de 43%, pueda llegar a ser 100, 150, 200% del salario de un trabajador. Entonces también se está hablando, hay presiones, lógicamente, en el sector privado, llegó la hora de que el sector público costarricense también se soque la faja. No estoy ni a favor ni en contra, lo que quiero decir es cómo se está viendo esto a raíz de esa información que les estoy compartiendo. Y bueno, entonces está saliendo la presión de rebajar el salario escolar, o bien de tocar las anualidades, o bien de tocar las pensiones más altas y los salarios más altos. Y también estuvo ahora, no se sabe si al final lo van a presentar o no, pues el proyecto de ley de que rebajar un 10% o un poquillo más como impuesto al salario bruto o neto, todavía no se sabe, de todos los asalariados que ganen más de 1.100.000 colones. Pero hay un montón de perspectivas y probablemente poner de acuerdo a la Asamblea Legislativa, pensando también en que ellos tienen que pensar como políticos y en la futura gente que va a votar por ellos, pues va a ser difícil que se pongan de acuerdo en lo que algunos sectores consideren sea lo más justo. Pasé y me esperaría a la parte de preguntas. Listo, don Johnny, más bien, muchísimas gracias por esa perspectiva. Si ustedes se pudieron dar cuenta, lo que explicaba aquí don Johnny era un poco el desglose de todo esto, lo que está en la corriente legislativa, ¿verdad? Del impuesto solidario para apagar un poco la situación que se va a venir con lo del COVID, que estaríamos en la parte sanitaria y en la parte económica y todo lo que repercutiría con eso. Ahora, este espacio sería importante abordarlo entre las personas expositoras, ya que Víctor se nos reincorporó, ¿verdad? Para ver el cuarto tema, perdón, que era sobre el futuro del turismo post pandemia, ¿verdad? Y qué podemos hacer como sector. En ese sentido, vamos a darle el espacio a los compañeros para que entonces puedan dar sus perspectivas y sus pronósticos. Y nosotros como audiencia también podemos participar después de su intervención con preguntas y comentarios. Como les decía, la mecánica puede ser levantando la mano, donde ustedes ven en su pantalla, al lado derecho, donde están los participantes, pueden levantar la mano y si no también hacer la pregunta aquí por medio del chat. Entonces, le doy el paso a los compañeros para que entonces nos puedan compartir sus perspectivas en esta temática. Podríamos comenzar con Víctor, en mismo orden, luego Sergio y luego don Johnny también. Ok, muchas gracias. Ahí me disculpan la salida. Tengo problemas con el internet pero bueno, lo que estaba diciendo cuando se me cortó fue que desde 2007 ya estaban pronosticado esto que está pasando, pero no se ha escuchado, ¿verdad? Entonces, tal vez eso fue lo que me faltó decir. Respecto a, bueno,
¿qué opino yo desde el punto de vista ambiental, biológico? Considero que, bueno, como les decía, si se le da un descanso a los ecosistemas, es muy probable que cuando regresemos de esta cuarentena nos encontremos con escenarios más bonitos, digamos, o más agradables, o incluso mayor biodiversidad. Este punto coincide con la reproducción de la mayoría de especies en el país porque empezamos la transición a época lluviosa. En este momento está lloviendo aquí, algo que no esperaba, y eso es un indicador de que la época lluviosa empieza, y por ende muchas especies se están reproduciendo. Y si no hay mucha presencia humana en áreas naturales, y me imagino que las playas ahorita deben estar llenas de tortugas, me imagino que los pájaros se están reproduciendo montones, muchas otras especies, ¿verdad? Y entonces pienso positivamente que después de este periodo, lo que se llamaba que antes se le decía ¿cómo era ay, ya se me fue, la época baja, que ahora se le dice la época verde o algo así, va a estar bien verde. Creo que debemos aprovechar eso, y es algo positivo, ¿verdad? Es como algo que creo que es un valor agregado al ecoturismo. Los turistas que se atrevan a venir, ¿verdad? Que se atrevan a volver al país, se van a encontrar un escenario mejor que si no hubiera, digamos, pasado la cuarentena. Y considero que igual debemos, desde el punto de vista turístico, valorar eso, ¿verdad? Del turismo rural, desde la conservación del patrimonio, el ecoturismo. Y nosotros como academia, pues la carrera de turismo creo que puede aportar bastante desde lo que es trabajo comunal universitario, desde lo que es investigación. Y yo sé que algunos de ustedes, de los estudiantes que están aquí conectados, pues tienen sus propios proyectos ecoturísticos o de educación ambiental, y a darle duro a esto, ¿verdad? Porque más que nunca es necesario. Entonces, esa sería mi intervención desde el punto de vista ambiental. Igual, si algún otro compañero tiene algo que agregar, ahí que lo haga en su momento. Le doy paso a Sergio, ¿verdad? ¿Qué me parece? Sí. Ok, gracias Víctor y compañeros. Bien, el futuro es un poco complejo, pero ya tras bambalinas se manejan algunas proyecciones. Por ejemplo, aunque Asia no es un mercado con el que nos comparemos tanto, China, que fue donde empezó este tema, ya está empezando a reducir las restricciones, está empezando a permitir otra vez el contacto, la interacción, vuelos domésticos, etcétera, y ya hay un repunte en el sector hospedaje. Entonces, hay una leve recuperación dentro de la crisis. Eso podría dar una perspectiva de lo rápido o de la agilidad en que sectores como el hospedaje podrían recuperarse. Obviamente es evidente que en el momento que se vuelvan a abrir fronteras en 2 semanas o en 4 o 6 semanas, que es como la proyección más que se negocia desde las cámaras de turismo y demás, en las que yo colaboro con algunas, vamos a ver resultados hasta fin de año, cuando empiece nuevamente la temporada, que es el fuerte, es diciembre, abril. Va a haber que fortalecer nichos. En estos días, en un medio de comunicación digital, muchos costarricenses y hasta políticos criticaban la inversión que se está realizando en este momento en mercadeo en Europa y en los Estados Unidos de Costa Rica. Ese es el momento en que no podemos descuidar. Nosotros podemos recortar cualquier gasto, cualquier proyecto, cualquier inversión, como país y como negocio. De lo poco que tengamos o de lo poco que manejemos, lo menos que podemos hacer, o el último elemento que debemos sacar de la ecuación, por lo menos desde mi enfoque, es el mercadeo y darnos a conocer. La agilidad y el tiempo de respuesta que le demos a nuestros clientes, el manejo que le hayamos dado como hospedajes, como turoperadores, posponer viajes, no cancelarlos. Tenía un grupo que venía ahora en abril, movámoslo para septiembre en la mejor proyección, o para la temporada del otro año. Es algo que se ha venido trabajando fuertemente
en redes sociales. Hay que abrirnos. Muchos sectores como el ecoturismo lo trabajan muy fuerte, el tema de los encadenamientos productivos. Yo creo que como país el sector turismo es uno de los más fuertes, que representa entre el 6 y el 8% del Producto Interno Bruto, y ha sido en los últimos años una actividad económica que crece más rápido que la producción del país, con todos sus aspectos más positivos que negativos. Desde mi enfoque, pues yo creo que como gobierno y como sector privado vamos a tener que apuntarle más a aquellos sectores que involucren una cadena de valor más amplia de proveedores y distribución de la riqueza. La creatividad, yo creo que también uno de los elementos que ha abierto la creatividad en este espacio es humanizar las campañas. Ya vemos empresas poniendo a sus colaboradores, poniéndose ellos mismos, poniendo a su familia en perspectiva o en pantalla para dar a conocer la realidad de la situación. Víctor hablaba de algunos aspectos positivos, pero también yo creo que en un país como el nuestro, ayer, por ejemplo, hubo un problema muy grave en el Parque Marino Ballena, y también ya he escuchado reportes de otras zonas del país, como el tema del surfista y el policía, etcétera. Ayer, por ejemplo, ya hubo un aumento en las denuncias de cacería ilegal en el Pacífico Sur, en la zona de Dominical y Ubita, y también hubo ensañamiento de personas del pueblo que trabajan en turismo. Puede ser un caso aislado, pero posiblemente veamos más en las próximas semanas. No los dejaron entrar al Parque Nacional, entonces unas personas del pueblo mataron un perezoso delante de los guardaparques. Es posible que algunas actividades informales e ilegales, como la cacería, como la extracción de flora y fauna, en algunas zonas del país, pueda convertirse en una opción económica para estar por varios meses o por un año desempleada. Eso sería una perspectiva negativa en materia ambiental. Pero por lo demás, la proyección es que vamos a perder como 500,000 de turistas en este año. Siempre habíamos venido en un levante y posiblemente el otro año los recuperemos, pues ya nichos y mercados clave como el europeo ya tienen planes de viajar apenas esto termine. Don Johnny. Gracias. Bueno, el panorama ha cambiado tanto. Hace 15 días era tan diferente a hoy, digamos, y aún faltan, dicen que no hemos llegado al pico, que faltan todavía entre 15 días o 22 días, depende de cómo se ve la curva. Pero digamos algunas cosas que vale la pena compartir adicionalmente. Atraer mercados nuevos no es algo fácil. Hay toda una curva de aprendizaje, de preparar las condiciones en el país, pero también contactos, las líneas aéreas, las rutas, las conexiones, las agencias de viaje que están quebrando también, ¿verdad? Y que habría que ver si van a volver o no, todas, y las que ya tienen grupos especializados, y buscar países y esas cosas. Y no sabemos el impacto que puede tener y podemos hacer para atraer en las mismas cantidades, digamos, turistas de Estados Unidos, de Europa y mucho más de Asia, digamos, un poco poder sustituir 1,000,000 y pico de gringos, 1,500,000 no es tan fácil. Pero hay que tener en cuenta otra consideración importante. Estamos apenas en la pandemia o analizando la pandemia desde el punto de vista económico, pero en sus primeros pasos, porque todavía estamos concentrados en la pandemia sanitaria. O sea, todavía no hemos sentido el efecto, el poder de las calles, digamos, los robos, la violencia, cómo se puede manifestar esto. Hay otros sectores que se ven beneficiados, el narco, digamos, ahora, digamos. Entonces, todo eso también genera variables que hay que considerar. Desde el punto de vista del mercado gringo y el mercado de Europa, ellos también están ya metiéndose a una situación de deberíamos ahorrar,
porque apenas el gobierno nos deje dar la subsistencia que se está prometiendo para 2 o 3 meses, bueno, ¿y qué hacemos en los próximos 4 o 5 meses, verdad? ¿Y qué hago con mis ahorros? Además, esa cuestión de social de que me voy a ir a países donde tienen densidades de población más altas que acá. Entonces, no sabemos también los efectos de las condiciones psicológicas y que se puedan amarrar simplemente a oportunidades de turismo. Tenemos que ser franco en eso. Pero nadie tiene la bolita de cristal para saber por dónde va la cosa. Y acordémonos que ese turismo que viene de Europa y de Estados Unidos, principalmente, o sea, el masivo es de clase media. Y igual que acá, la clase media en Estados Unidos y en Europa está siendo muy, muy afectada por sus familiares y por todo lo que está sucediendo. Tenemos un gran reto en Costa Rica y es que nosotros no planificamos nuestro futuro. Ni siquiera en las universidades y mucho menos en el gobierno. O sea, ¿cuál es la Costa Rica que realmente y qué pasos estamos tomando hoy para llegar a esto dentro de 10 años? Entonces, poner de acuerdo a los sectores ahora con el abanico de partidos políticos que tenemos, pues va a ser todo un reto de hacia dónde dirigimos el empleo, hacia dónde dirigimos ¿cómo se llama? Las inversiones del Estado, y ténganlo por seguro que va a haber grupos que cada uno, pues el turismo va a reclamar su parte, los que están bien organizados. Las universidades van a reclamar su parte. Los sindicatos van a reclamar su parte, los exportadores van a reclamar su parte y los desempleados no están organizados, entonces va a ser difícil poderlos orientar en el sentido de poderlos complacer con empleos en el sector o en el gremio donde cual se formaron. Hay que sumar a esto los desempleados también, que son responsabilidad nuestra, querámoslo o no, nicaragüenses. O sea, si hay 500,000 o más de nicaragüenses en Costa Rica en temporadas de turismo, en temporadas de cosecha agrícola, aumentan considerablemente, pues esa es una masa poblacional que queramos o no el país va a tener que atender mientras esté acá, porque si no eso genera también más problemas y riesgos de enfermedades o de cualquier otro tipo de problema social. Y algo que tenía por aquí también apuntadito, que yo sí considero que es importante. Mire, Costa Rica, a toda esta variable económica y sanitaria va ligado un poder político. Y en el sector turismo están bien organizados porque están en cámaras y todos los hoteleros grandes y las agencias grandes, pero los guías de turismo, la gente que da servicios, si no también se organizan, los estudiantes, los guías, si no se organizan, va a ser difícil que alguien los tome en cuenta, porque el poder es presión y los que tienen el poder no necesariamente, mientras lo tienen, van a sufrir grandes consecuencias. Por lo general, los que resultan de las consecuencias económicas más graves, pues es la gente que no tiene poder político para ser vista y para que le transmitan y le lleven recursos o le ayuden a formar empresas o le ayuden a buscar mercados. Y en eso todavía nosotros somos una economía muy incipiente. Acordémonos que Costa Rica, de la época de hace 50 años de producción cafetalera, fundamentalmente era un país de pequeños productores de café distribuidos por todo el país, cada vez es una sociedad más de empleados y de menos propietarios. Y más bien muchas de las empresas nacionales han sido absorbidas por cadenas internacionales. En el sector agrícola es tremendo, pero también en el sector de alimentos y en otros sectores. Y entonces lo que tenemos cada vez más es una masa de empleados. Y los empleados no necesariamente están en el poder político, sino que en el poder político pues se mueven los partidos con los que tienen también el poder económico. Entonces esto, para resumir, de que no va a ser fácil, tampoco es que sea imposible, pero implica mucha paciencia, mucho poder de negociación, mucha, llama la cordura, porque
probablemente si nos comportamos como fue estos años anteriores, de huelgas y de salidas a las calles y de parar también, puede crearse más divisiones entre el sector privado y el sector público y nadie quiere eso. O sea, queremos que las cosas funcionen, pero la verdad y las ideas para que las mayorías se vean beneficiadas, hay mucho por hacer. Bueno, aquí paro. Muchas gracias nuevamente a Víctor, a don Johnny y a Sergio por sus perspectivas. Esto, digamos, es apenas una pincelada porque esto de lo que estamos hablando en estos momentos, de lo que está sucediendo y lo que va a suceder, ¿verdad? Es tan complejo como desenredar un bosque de mangle. Entonces, es importante retomar, digamos, eso que nos dijeron los expositores y de alguna manera, digamos, como jalar para nuestro saco. Entonces, ahora procederemos a la sección de preguntas, de comentarios de parte de los escuchas, ¿verdad? Estudiantes y también docentes que nos están acompañando. Y aquí, si gustan, pueden levantar la mano. Aquí primero vamos a ver la pregunta de Diego. Diego Ramírez pregunta, ¿será que el mercado nacional de turistas puede ser un paliativo posterior a la apertura? Ya que para muchos prestadores de servicios esperar hasta que vuelva el turismo internacional puede ser difícil dado al ingreso cero de recursos. Ok. Levanto la mano, Rosalena, ¿es una pregunta o es un comentario? Más que otra cosa, un comentario. Listo, Hola. entonces, sí, procede entonces. Gracias. Bueno, en relación a la charla, la verdad que muchísimas gracias a los expositores. Totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes. Pero ahora, en esta incertidumbre que tenemos, debemos actuar con lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué tenemos que mejorar a hoy? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal en el pasado que nos permita mejorar a hoy y trabajar en eso para hacer una nueva propuesta más sólida? En este caso, por ejemplo, una de las grandes debilidades que nosotros tenemos en nuestra carrera es que nuestros estudiantes no son bilingües, ¿verdad? Y quienes van a captar el mercado precisamente son los que mejores tengan los recursos humanos. Y eso es algo que tenemos que ir analizando y trabajando desde la academia. ¿Cómo potenciar el turismo? Bien lo decía Sergio, ¿verdad? La parte de ser dinámico, la parte de innovación, ¿cómo innovar en el turismo? ¿Será que podemos hacer algo de aquí hasta que regresemos? ¿Será que tenemos que trabajar un poco más en el mercadeo virtual, chinear a nuestros clientes y decir aquí estamos, no nos olviden? Y otro comentario relacionado, ayer escuchaba una charla que daba con este señor de Telenoticias, Ignacio Santos, donde se hablaba la posibilidad de que el gobierno estaba viendo sobre el superávit del ICT, sobre los $15 que se pagan, como medio de financiamiento. Y yo creo que aquí es donde el gremio del turismo tiene que responder, muy aunado a lo que decían los compañeros anteriormente, que ese dinero tiene que ser para fomentar a que los turistas vengan, ¿verdad? Y toda la parte de comunicación y toda la parte de mercadeo debe estar reflejada eso. Más que otra cosa, debilitar el superávit debe ser utilizado para fortalecer el turismo, porque bien lo decían los compañeros, es el que más ha sufrido, pero es el que más se va a recuperar prontamente. Pero eso va a ser solo si podemos responder como país, ¿verdad? Desde nuestros diferentes lugares. Muchas gracias. Gracias, Rosalena. Víctor. Sí, gracias. No, nada más era para agregar tres cositas. Con la pregunta de Diego. Yo considero que sí, que el turismo nacional podría paliar, digamos, un poco. Mucha gente, bueno, sabemos que los fines de semana la gente generalmente sale de montones y mucho lo que es clase media alta.
de la misma gente que ahora sigue haciendo cosas, ¿verdad? Desde su zona de confort. Creo que también le va a tocar al sector turismo ponerse una mano en el corazón, ¿verdad? Y como quien dice, poner los pies en el suelo, porque se estaba dando muchísima usura, me parece, en algunos servicios, y que eran incluso excluyentes hacia el turismo, hacia el turista nacional. Y bueno, creo que esto sirve como decir un reset a algunas prácticas de usura que se van a ver reducidas, pienso yo, por la misma presión. Y el otro comentario que tenía era con respecto a lo que es ser creativos, ¿verdad? Y desde la carrera igual, para los estudiantes es importante que pongan atención en lo que tiene que ver con idiomas, como lo dijo ahora Rosa Elena. Es una de las grandes debilidades que yo he detectado en algunas de estas generaciones, ¿verdad? Que algunos que están ahí escuchando lo saben. Y se los he dicho porque ahora la competencia aumenta entre profesionales de turismo y ya casi que hablar 3 idiomas va a ser un estándar, ¿verdad? Entonces, esa era mi intervención. Bueno, se me olvidó lo de la parte negativa ambiental. Igual, creo que si no hay turismo, las áreas protegidas se van a ver afectadas, ¿verdad? Entonces, lo que dice la compañera Rosalena, atraer los turistas es lo principal. Gracias. Gracias, Víctor. Sofía, la profesora Sofía, la profesora de historia, puede hablar. Hola a todos y todas. Muchas gracias a William y a los expositores por colocar estas ideas. Yo creo que todos y todas estamos en estos días un poco abrumados, de golpe tratando de entender esto que se nos vino encima, ¿verdad? A nivel no solo nacional, sino global. Yo quería colocar como algunas ideas también, que tiene que ver también mucho creo, con lo que estaba exponiendo don Johnny, y es que también las estadísticas muestran que en los últimos años, pues Costa Rica se ha vuelto un país cada vez más desigual, ¿verdad? En todos sentidos, desigualdades económicas, que son las que se miden, ¿no? A través del índice de Gini, pero también desigualdades sociales, étnicas, etcétera. Y eso hace también que el impacto de esta crisis pues sea tan diferenciado. Nos agarra, como decía don Johnny, con un desempleo el más alto de la historia, con una informalidad y una precariedad laboral enormes, que incluso en esas diferencias son las mujeres también las que más están en esta situación en el mercado laboral. Y yo creo que por ahí eso también va a ser pues más difícil, hace más difícil, digamos, la toma de decisiones para salir adelante económicamente en esta crisis, teniendo en cuenta estas desigualdades tan grandes que hay, incluso si lo vemos por sectores, ¿verdad? El sector privado también es bastante desigual, el sector público a lo interno ni para qué, ¿verdad? Y lo decimos todas aquellas personas que trabajamos, por ejemplo, en la misma universidad, ¿no? Interinazgo, etcétera. Entonces también hay que tomar en cuenta esa complejidad, ¿verdad? Esas desigualdades tan grandes que hay, que hacen difícil, digamos, de que una medida responda beneficiando por igual a todo mundo, ¿verdad? Cuando las realidades son tan distintas. Yo creo que nos agarra ya de por sí en uno de los peores momentos a nivel económico que ha tenido el país, digamos, incluso previo a que se viniera esta crisis del COVID, y el sector turismo pues no está exento a eso, ¿verdad? A esa realidad como un todo. Yo creo que hay debates que a veces se nos imponen y que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sobre las consecuencias que pueden tener, porque también el sector privado ocupa de que un sector de la población siga teniendo capacidad de consumo, ¿verdad? Un poco lo que por ahí colocaba alguien del turismo nacional, ¿verdad? O sea, yo creo que ahorita hay que hacer una apuesta bastante fuerte, y uno de los sectores que mayor capacidad tiene de consumo todavía en sector servicios, dígase restaurantes, dígase turismo, etcétera, es el sector público, es una realidad, ¿verdad? Desearíamos que todos los trabajadores del sector privado tuvieran mejores condiciones, pero lo cierto es que hay una amplia capa del sector privado que no llega ni siquiera al salario mínimo, ¿verdad? Y cuando no cubre ni siquiera sus necesidades básicas, pues menos va a estar
pensando en turistear, ¿verdad? Por ponerlo de esa manera, pero el sector público es un sector, digamos, que todavía tiene esa capacidad, y otros sectores, digamos, con mayor capacidad adquisitiva, que yo creo que hay que apostarles, ¿verdad? Es un poco colocar la idea de que no necesariamente trayéndose abajo el sector público se va a mejorar el sector privado, por el contrario, ¿verdad? Cuando uno le resta dinamización a la economía, pues es un efecto dominó, ¿verdad? Todos vamos cayendo en cadena y eso fue un poco lo que se entendió en la llamada, digámoslo así, Segunda República y Estado benefactor, ¿no? Que era un sector de la población con capacidad adquisitiva que moviera la economía, digamos, que le metiera ese dinamismo que ahorita estamos ocupando, ¿verdad? Ahorita estamos ocupando dinamizar la economía y hacia ahí, digamos, es que más bien tenemos que resguardar, digamos, que una capa de la población pueda generar ese movimiento una vez, digamos, pasen estas condiciones de excepción, digámoslo así, sanitarias. Y tenía una duda, no sé si hay algún estudio, porque yo también estoy aprendiendo bastante en temas de turismo, sobre los porcentajes existentes entre gran, pequeño y mediano turismo, digamos, cómo se comporta el país en ese sentido, qué porcentaje del turismo representa cada uno de estos sectores, porque, bueno, una discusión que también hemos tenido es la necesidad de apostar al pequeño y mediano turismo, como factores, digamos, que también dinamicen y generen encadenamientos, ¿verdad? Encadenamientos nacionales, locales, que también van a ser muy importantes. A mí, por ejemplo, me indignó bastante que grandes cadenas hoteleras fueran las primeras en generar despidos, ¿verdad? Ni siquiera reducción de jornada, sino despidos de una vez. Cadenas incluso que sabemos que probablemente tenían mejores condiciones para soportar un poquito más, pero son los primeros sectores que no quieren poner nada, digámoslo así. Entonces yo creo que hay que también, volviendo a hablar de desigualdades, de poner la atención a estas dinámicas de algunos sectores, digamos, que no quieren aguantar nada, ¿verdad? Sino que simplemente abandonan el barco. Entonces, por ahí lo dejaría. Listo, Sofía, muchas gracias. Aquí levanto también la mano el profesor Roberto Romero, quien nos ayuda con el curso de Inglés Conversacional 2. Nada más les voy a pedir tal vez ser un poquito concisos con los comentarios o preguntas para que haya mayor participación y no alargar mucho aquí el conversatorio. Les agradezco mucho a todos, más bien de antemano. Entonces, Roberto. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, colegas y expositores, y también para los estudiantes presentes, que lastimosamente veo que son muy pocos. Considero que ellos son a manera de comentario, yo creo que ellos son pues la población que a futuro se va a ver más afectada, ¿verdad? Y los que deberían estar proyectando un poco más la búsqueda de soluciones en cuanto a los temas que estamos abarcando. Yo tenía una pregunta, obviamente, bueno, ya el profesor William me introdujo, yo soy profesor de inglés, entonces mi pregunta viene más desde una perspectiva más externa o ajena a lo que es el sector turismo. La pregunta es la siguiente. Bueno, sin entrar en muchos detalles de por qué, hace 2 años, mientras yo hacía mi tesis, yo entrevistaba al coordinador de la carrera de maestría en enfermería quirúrgica. Y él decía que, o sea, él nos explicaba que dado a los costos tan altos, que yo creo que no son un secreto para nadie, en cuanto a lo que es los servicios médicos existentes en países como Estados Unidos, Canadá y algunos otros países europeos, él nos decía que se ha dado entonces una reducción en lo que son empleados de la salud en esos países y que al mismo tiempo eso ha llevado a que Costa Rica, de cierto modo, cada vez se ha convertido más en un destino de turismo médico. Y él nos explicaba que las personas vienen para hacerse procedimientos que van desde cirugías o servicios simples como una limpieza dental hasta cirugías un poco más complejas como apendectomías, esterectomías, ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿será posible para el sector turista pues aprovecharse de eso? Porque realmente uno no oye eso en las noticias, o no lo oye en ningún
otro sitio de que Costa Rica se ha vuelto un destino turístico médico bastante amplio, y de hecho él nos explicaba que por eso se requería que los profesionales en medicina o en servicios médicos en general, sector salud, aprendieran inglés. Entonces, ¿será posible que el sector turismo se aproveche de ese incremento en el interés en Costa Rica como destino turístico para afrontar la situación que se nos viene? Ahora, por otra parte, ya que soy profesor de idioma y en relación a lo que decían los otros compañeros, pues sí, para los estudiantes, bueno, yo creo que no es un secreto que el idioma inglés es lengua franca. Ya hablar inglés no es opcional como lo fue hace 20 años, y me imagino que en el campo de ustedes saber un tercer e incluso un cuarto idioma es súper importante. Entonces ese sería mi comentario respecto a eso. Y para agregarle un poco más a lo de la pregunta del destino turístico médico, porque asumo que, bueno, no es solo que vengan y se hagan la cirugía y se van, ¿verdad? A menos de que sea un caso aislado, como un multimillonario que tenga su jet privado, me imagino que son personas que tienen que venir, eso va a conllevar hospedajes, inversión en comidas, me imagino que tienen que quedarse algunos días para lo que son citas, para darle seguimiento a la operación y esas cosas. Entonces, esa sería mi pregunta, si el sector turismo podría apropiarse de eso para generar planes de contención. Muchas gracias. Listo, Roberto, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de una estudiante y después vamos a dar pase a los expositores para que recojan un poquito de los comentarios que se han hecho para hacer su réplica. Entonces tenemos la pregunta o comentario de Diana Obando. Buenas tardes, agradecer a todos por lo que nos han enseñado en esta charla, y mi pregunta sería la siguiente. Bueno, se hablan de panoramas positivos, negativos, realmente no se sabe cuál es el panorama, pero a mí me gustaría saber cómo vamos a hacer desde el sector turismo para cambiar el miedo, porque es una realidad que las personas tienen en todo el mundo a viajar a partir de este coronavirus. Gracias, Diana. Entonces vamos a dar el pase a Sergio y luego a Don Johnny y dejamos aquí a Marisol para otra ronda. Listo, entonces Sergio. Ok, voy a tratar de ser muy breve. Para el compañero el profesor de inglés que hablaba del turismo médico, actualmente las actividades de turismo médico, llámese desde ponerse implantes estéticos hasta arreglarse los dientes o cambiarse una válvula en el corazón o ponerse una pelvis nueva o una rodilla, etcétera, eso es más o menos un 10% del turismo que visita el país. Nosotros estamos en el top 5 de los países para pensionarse. El tema de salud, en un mundo cada vez de personas con mayor edad, de países como Estados Unidos y los principales mercados, pues eso atrae mucho de este tipo de turismo al país. Basta con abrir una revista comercial de turismo en cualquier hospedaje de este país, el 50% de la publicidad es de especialistas en medicina. Hay un sector que está trabajando eso fuertemente de la mano con el nicho de wellness. Después, la compañera de historia, el 70 al 80%, según lo que manejan las cámaras de las empresas de turismo de este país, son pymes. Es un 10 a un 15, 20% los que son cadenas y muy zonificados, especialmente en el Pacífico Norte. Don Johnny señalaba que la informalidad es un tema enorme, sobre todo en el sector privado, y creo que ahorita las personas que trabajan de forma informal por servicios, etcétera, y no tienen un registro en la caja, un registro en Hacienda, facturación electrónica, etcétera, todo esto que hemos vivido en los últimos años, son algunos de los más afectados porque ni siquiera van a poder en cierta forma ser sujeto de los beneficios fiscales o de los incentivos paliativos que va a dar el gobierno. Por otro lado, el sector público ahorita siempre ha sido el más fuerte para paliar la estacionalidad a nivel del Ministerio de Educación, a nivel de los profesionales en salud y de universidades y demás. Es un nicho que para muchos hoteles representa el 50%, los empleados públicos son el 50% de la ocupación, pero al final todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que azocarnos la faja, como dicen, y también mucha de esa gente va a preferir guardar platita para ver qué va a pasar en los próximos meses
a irme de vacaciones a tomarme la selfie en Playa Avellanas. A nivel internacional, las agencias y la gente quiere viajar. Yo tengo una agencia de viajes y hablo con muchos colegas también. La gente quiere posponer, quiere mover sus viajes. Es un porcentaje muy poco el que no quiere viajar. A nivel de cámaras del sector turismo, hay algunas muy fuertes, y con el tema del superávit del ICT, ya todas las cámaras se manifestaron de que no vaya para incentivos para los empresarios, sino que se invierta en mercadeo y promoción del país en todos los nichos que maneja. Pues sí que es un país, todo el mundo tiene la capacidad económica de venir a este país. Eso se podría replantear en un escenario como el que tenemos ahorita. Somos uno de los países que tiene el GAN de turista y uno de los países que tiene la estadía más larga. Un éxito para la industria. Se podría replantear menores ingresos y podrían venir al país. A nivel de idiomas, ya lo señalaron un montón, era ir contra los técnicos que en un año aprenden un idioma en el INA o que se van para Estados Unidos o para cualquier otro lugar o acá en el país, o sea, hacen un novio y una novia que habla un segundo idioma y lo aprenden. En este momento tenemos colegas que hablan 6 idiomas desempleados. Alguien señalaba el tema de equidad de género. El sector turismo es, creo que, el único sector de la economía de este país, sino que me corrija don Johnny, que tiene más mujeres trabajando que cualquier otro sector de la economía de este país. Entonces, por ende, a nivel de género va a ser uno de los golpes, o ya es uno de los golpes más duros para la economía de el país. Entonces, eso es un poco recogiendo algunas de las preguntas y comentarios de los compañeros. Gracias. Listo, Sergio, muchas gracias. Don Johnny. Bueno, va a hacer referencia a lo que hablaba Sofía, me pareció muy interesante. Sí, las diferencias de género se dan en todos los sectores, y aunque haya, que no he visto el estudio, pero aunque hubiera mayor cantidad de mujeres en el sector turismo, no necesariamente significa que haya equidad, digamos, en cuanto a pagos para puestos similares, o que los puestos gerenciales estén, digamos, en estadísticas similares. Pero la verdad no conozco ningún estudio, sino que me estoy dejando guiar por estadísticas generales. De lo que hablaba Sofía de las diferencias, vean qué interesante, porque el sector turismo que se puede convertir en la batalla de ustedes, ¿verdad? No crean que tampoco, o sea, porque hay que ser también abogado del diablo, es visto como la gran panacea y la salvación de este país. Acordémonos que las zonas más turísticas de este país, que son las 3 provincias de Limón, Guanacaste y Punta Arenas, siguen siendo las más pobres, y más bien hay personas y comunidades, y ustedes saben los problemas en Cartagena, por el lado de Papagayo, con el agua, y por el lado de Sardinal, por el lado del Coco, y los conflictos entre comunidades y los empresarios por el asunto del agua. Y también, al ser las provincias más pobres, para algunos analistas y pensadores en nuestra sociedad, eso para nada quiere decir que el turismo sea la salvación, o ha sido la salvación de aliviar la pobreza en esas provincias. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta, que hay cierto resentimiento social ahí que se está acumulando, y que algunos partidos políticos pues lo aprovechan a su favor, ¿verdad? Algunas de esas consideraciones que apuntaba Sofía, pues se siguen, y la tendencia es de que probablemente se sigan manteniendo. Hay una cuestión que yo quiero resaltar porque me parece muy importante, y es, esta es una prueba para nosotros en Costa Rica de ver qué tan solidarios somos. Ahorita, como estamos con la cuestión de sanidad, pareciera que somos muy solidarios, pero es que estamos hablando de presupuestos públicos, y entonces los que están tomando decisiones políticas, pues lo que están utilizando son los recursos del Estado. Entonces ahí es, digamos, que fácil ser solidario cuando son los recursos de otros, ¿verdad? Los impuestos de todos nosotros. A mí me ha llamado la atención en el aspecto de solidaridad, y un poco
es un ejemplo, a diferencia de lo que marcaba Sofía con justa razón, de empresas que lo primero que hicieron fue echar gente, viniendo a aprovecharse de nuestras facilidades de inversión, es el Fondo Comunitario de Monteverde. En Monteverde, la sociedad de Monteverde se organizó, crearon un fondo comunitario, están aceptando donaciones del que más puede al que menos tiene. Ellos tienen un montón de desempleados también, gente que de un momento a otro quedó en la calle. Y están también recolectando dineros para donarlos a la Comisión de Emergencias. Y yo creo que eso es un buen ejemplo. Ojalá que los de la fortuna también, los que más tienen, puedan ayudar a los que menos en ese aspecto, porque habría que ver cómo vamos a funcionar en nuestra solidaridad comunal y social, y no solamente la que viene del empleado público en posición de poder, y entonces pues lógicamente es más fácil orientar recursos que no son de uno, ¿verdad? Pero eso va a ser muy, muy interesante de ver cómo evolucionamos ahí. En otra pregunta que hablaban de empleo, ve, hay un desempleo invisible, porque no aparece, pero que es competencia de todos ustedes y que podría aumentar la llegada de personas así al sector turismo. Es normal, pero digamos, quita empleo. Son los estudiantes europeos y gringos. Los europeos por lo general manejan 3, 4, hasta 5 idiomas. Vienen a pasar temporadas de vacaciones, no les interesan las cargas sociales ni nada por el estilo, y entonces están dispuestos a quedarse en Jacó, en Tamarindo, en Playas del Coco, en Monteverde, en el Caribe, en Osa, en un montón de lugares, y muchos también en hoteles de europeos o de gringos que tienen la relación directa de sus agencias que captan los turistas allá en sus países. Entonces vienen a pasar temporadas y entonces ellos se convierten en los bartenders o en las personas que sirven de guías o en las personas que sirven en los restaurantes. Y eso, querámonoslo o no, pues de alguna manera es una situación que ayuda a aumentar un poco el desempleo de estudiantes nuestros. Algunos pues se quedan ya por temporadas más largas y se establecen en Costa Rica porque es un país todavía muy amigable para el extranjero. Entonces podría ser que también esto se aumente ahora y que estén insatisfechos con las situaciones en sus países y también el desempleo en sus países, y tal vez si tienen seguro de empleo, les sale más barato agarrar ese seguro y venir a sobrevivir en una ciudad costarricense y trabajar aquí. Eso es interesante, por lo menos que lo tomen en cuenta. ¿Cómo ayudar al turismo nacional? Decían por ahí. Bueno, yo creo que hay que ayudarle al gobierno, al SINAC, en muchos aspectos. Mire, a veces, yo soy profesor y tengo estudiantes y me quedo muchas veces en albergues pequeños privados o en las estaciones de las áreas protegidas del gobierno. Y pero a veces las estaciones del gobierno son más caras que los albergues privados. Y las tarifas son caras y no juegan con estrategias de marketing. Entonces, por ejemplo, si viene la temporada baja, porque no vienen europeos y gringos en ciertas temporadas a Costa Rica, pues ahí más bien deberían de bajar los precios de entrada a parques nacionales para los ticos, y también los precios para entrar a las estaciones. Eso también es válido para el sector privado. Yo les decía a un día estos que teníamos una discusión con algunos albergues en Monteverde. Yo les decía, mire, primero que todo, ustedes no se han ganado el sector público porque cobran en dólares. Y, por ejemplo, los empleados públicos tienen tablas de viáticos según el cantón. Y tienen esas tablas de viáticos en colones. Entonces, ustedes deberían hacer como los antiguos restaurantes viejos, hotelitos viejos, y es pongan las tarifas corporativas para empleados públicos, atraigan a que hagan sus seminarios y giras y que vengan acá y cóbrenles lo que está en la tarifa de la Contraloría General de la República. Por lo menos es algo fácil, y promuevan también que esa gente visite los lugares. Es igual con el resto del turismo de clase media, que cada vez somos menos clase media. Tienen que tener eso muy presente ustedes. La brecha social de Costa Rica ya se ha venido ampliando y esto la va a ampliar muchísimo más, y
y muchos desgraciadamente están en la categoría hasta de jóvenes profesionales, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que organizarlos, hay que buscar cómo llevar nuevas ideas, influenciar las instituciones del sector público, influenciar a las municipalidades, influenciar a la misma academia. Vea que no quiero ser crítico de nosotros mismos, pero muchas veces la carrera de turismo es una carrera para gente del área metropolitana, aunque haya gente en Paraíso y en Liberia y yo no sé si en Turrialba, en términos del empleo que se genera en las mismas áreas rurales para los egresados de estas carreras, ¿verdad? Entonces es interesante que ustedes se puedan organizar. Me parece increíble que estén organizando este tipo de foros. Y lástima pues que sean pocos, de 24 de creo que de 80 invitados, pero bueno, eso es una semillita. Y de todas maneras no les queda más tren que organizarse, porque ya las generaciones jóvenes no pueden ni siquiera soñar en los próximos años con tener las garantías y los beneficios que tuvieron sus padres de los años 70 o 50 para acá. Simplemente es imposible. Y entonces el sistema de pensiones está listo. Las cargas sociales va a haber mucha presión internacional para bajarlas y nacional, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ser solidarios con mantener lo bueno que pueda ir quedando, pero si no nos organizamos y ustedes no acceden a las estructuras de poder, seguirán siendo empleados mal pagados como la mayoría de los costarricenses. Sí, aquí termino. Muchas gracias, don Johnny, por sus apreciaciones. Aquí, como les decía a un principio, es un tema bastante complejo y ustedes que están estudiando la carrera se han dado cuenta o se darán cuenta de que es una carrera muy interdisciplinaria. Hasta podría decirse que es la más interdisciplinaria de la Universidad de Costa Rica. ¿Por cuánto ustedes llevan en su formación cursos de distintas áreas del conocimiento, llámese derecho, ciencias económicas, letras, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, etcétera? Entonces aquí se presenta todo esto es un reto. Primero, ¿verdad? Muy importante es cuidarnos, tomar todas las medidas sanitarias recomendadas. Y a ver, aquí hay mucha tela que cortar. ¿Qué opinas de tu comentario? Vamos a ver. Ok, listo. Entonces, aquí básicamente ya se han puntualizado, por ejemplo, Sergio nos hablaba sobre los porcentajes de los pymes, ¿verdad? Que en ese país son más del 70%, son los que básicamente sostienen la economía, y no solamente en el turismo, en todos los sectores económicos, ¿verdad? Llámese comercio, llámese industria. Aquí lo sostienen básicamente las panaderías, las pulperías, no las grandes cadenas como Walmart, por ejemplo, o las grandes cadenas de hoteles, que si ustedes se dieron cuenta, como mencionó Sofía, ¿verdad? El hotel de Planet Hollywood también básicamente despidió a todos sus empleados. El Hotel Rio, ¿verdad? También despidió a todos sus empleados. Son pocos los que están manteniendo, digamos, su planilla, y estamos hablando de cadenas que tienen bastante capital, y es donde, como decía don Johnny, nos presenta a nosotros como sociedad costarricense este reto de probarnos a nosotros mismos qué tan solidarios somos. Y a ver, uno de los eslogans del Pura Vida, ¿verdad? Es que el tico es muy amable y el tico es muy solidario. Y la historia lo puede decir, y ahí me puede también ahondar y me puede también corregir la profesora Sofía. Si nos hablamos, si nos vamos atrás 100 años, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en la economía costarricense? Aunque, como dicen Johnny, un poco incipiente, ¿verdad? Y no éramos tantas personas con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y el cambio, digamos, del modelo agroexportador, ¿verdad? De banano y café a un modelo más diversificado. ¿Y qué pasó con Costa Rica después de los años 30? ¿Cómo fue el impacto? ¿Qué fue lo que hicieron los gobiernos para paliar un poco la situación? También la situación las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, porque Costa Rica, al ser una economía tan pequeña,
depende de economías más grandes. Ahí que me acompaña don Johnny, cuando dice el dicho, ¿verdad? Que cuando Estados Unidos estornuda, básicamente al resto del mundo le da neumonía, precisamente porque estamos en un sistema económico capitalista y tenemos que también repensar en ese sentido qué es lo que realmente como sociedad costarricense queremos. En términos turísticos, por ejemplo, Diego ahí preguntaba sobre el turismo nacional. Eso fue básicamente lo que salvó el sector en la recesión del 2008, ¿verdad? Y el 2009. Después, ¿qué pasó con, como mencionaba el profesor Sergio, ¿verdad? El 11 de septiembre del 2001. Y lo que mencionaba don Johnny con respecto a esta pandemia, que en su mayoría de personas que viajan, tanto en Europa como en Estados Unidos, son personas de la clase media. Y ahí también hago eco con lo que mencionaba la profesora Marisol y lo que dijo el profesor Roberto sobre el turismo de bienestar, ¿verdad? El turismo holístico, el turismo de salud. Y ahí lo mencionaba con estadísticas el profesor Sergio, que muchas veces vienen aquí a operarse porque sale muchísimo más barato una cirugía aquí en Costa Rica, un hospital como el CIMA, que en Estados Unidos, y tras de eso pueden venir aquí con paquetes turísticos, con estadía y con un montón de servicios turísticos extras. Entonces, es como repensar. Nosotros desde la carrera estamos tratando también de romper paradigmas, de acercar más la academia hacia los sectores sociales, hacia la comunidad. En el caso de nosotros como recinto, ¿verdad? Este lo vemos con distintos proyectos de acción social como los TCU, y pues es muy importante siempre vincular el estudiante, ¿verdad? Del aula hacia las comunidades, porque no es lo mismo lo que se ve en cuatro paredes a lo que se ve en tiempo real, ¿verdad? En las comunidades. Y sería bueno, digamos, como repensar como costarricenses, ¿verdad? Es el tipo de turismo también que queremos enfocarnos. Por ejemplo, podemos tomar el caso de Uruguay, eh, perdón, de Paraguay, con lo que es el turismo social, que es un turismo que se viene dando bastante en auge, y es tomar en cuenta esas poblaciones históricamente discriminadas en el sector turismo. Y por ejemplo, en el caso de Costa Rica es eso, como decía don Johnny, mucho turista nacional ve más barato viajar a Nicaragua, viajar a Panamá, Bocas del Toro, ¿verdad? E incluso Miami, que hacer turismo en La Fortuna, en hacer en Guanacaste, que está muy sector y muy dirigido a un turismo masivo. Entonces, ahí el año pasado se dio, Costa Rica fue sede de uno de los congresos de turismo social, ¿verdad? A nivel iberoamericano, y ahí se dieron grandes experiencias de los beneficios que trae el turismo social, por ejemplo. Entonces, aquí como estudiantes, como profesionales sin título, es donde hay que repensar todos esos factores y ver esa realidad, salir un poquito, digamos, como de las aulas y ver también cuáles son esas necesidades. Por ejemplo, mencionaba en su momento algunos de las intervenciones, es el tema también de nosotros como costarricenses, cómo somos como turistas, ¿verdad? Somos famosos a nivel mundial por enfocarnos en el ecoturismo, la conservación de la naturaleza y traer gente de diferentes partes del mundo, pero nosotros como costarricenses, ¿cómo nos estamos comportando en nuestras propias casas, ¿verdad? Y ustedes como profesionales también tenemos esa doble tarea de reeducarnos, porque como costarricenses también nos falta mucho el tema de la cultura turística, por ejemplo, cómo comportarnos en áreas de conservación. Y un ejemplo muy sencillo es cuando la familia lleva ese montón de desechos plásticos, ¿verdad? Y los dejan en los parques nacionales, y un turista europeo lo único que hace es llevar su cámara y su botella de agua, por ejemplo. Pero son esas cosas que uno está diciendo es que copiemos lo que otros hacen, si no tratamos de ensimismar, ¿verdad? O interiorizar esas buenas prácticas como turistas. Y para ir terminando, en ese sentido, es importante siempre estar a la vanguardia de los procesos ecoturísticos. Bien lo mencionaba el profesor Sergio, o sea, Costa Rica, y la segunda actividad por la que vienen los turistas es el ecoturismo. Y aunque ahorita en ese momento no estamos sintiendo el impacto económico, ¿verdad? Es importante nosotros de tomar esas medidas de contención, porque bien lo decía don Johnny, nosotros no tenemos una cultura de planificación, y esta crisis
nos presenta esa oportunidad, ¿verdad? Para repensar esas acciones que estamos haciendo desde lo ambiental, desde lo social y tener en cuenta esas medidas de contención que podríamos hacer como futuros profesionales y también emprendedores. Y don Johnny tocó un punto muy importante en ese sentido, y desde esa carrera se está tratando de trabajar mucho en eso, ¿verdad? De que ustedes busquen la forma de ser emprendedores como estudiantes, como profesionales, que ayuden y aporten a la economía, pero es importante comenzar por algo, ¿verdad? Como por una semilla, por ejemplo, de una ceiba, ¿verdad? Un ceibo, primero es muy pequeña y con los años va creciendo, creciendo hasta hacerse bien robusto. Entonces es importante de tocar todas esas temáticas que nosotros podemos ir trabajando en conjunto. Algunos estudiantes, para ya terminar, hablan de ir a ayudar a las comunidades. Entonces, ¿cómo podemos ayudar desde la academia? Ese es el reto que nos presenta a nosotros como universidad, ¿verdad? Si alguien tiene algo más que agregar o consultar aquí a las personas, si no estaríamos aquí cerrando este primer conversatorio. Me parece, William, que Johnny levantó la mano. No sé si fue idea mía. Don Johnny. No, creo que era que se había quedado levantada. No la levanté. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces también agradecerle a don Johnny, a Víctor y a Sergio por sus intervenciones y a los demás colegas que están aquí participando, que es importante también tener ustedes como estudiantes esos espacios donde converjan también distintas experiencias de distintos docentes y también gente de otras áreas que tengan que ver con el turismo para que ustedes agarren para su saco y salgan de esta universidad de una manera más integral, con un pensamiento crítico y sobre todo siempre pensando en el colectivo, ¿verdad? Que bien lo decía Víctor en su momento, ¿verdad? También el sector turismo, sobre todo el empresario turístico, va a tener que nuevamente repensar su gestión y ver de qué manera también podría rebajar sus costos, no sus costos de operación, pero sí sus precios, por ejemplo, enfocándose en el turismo nacional. Entonces, ojalá ustedes, los que estuvieron aquí acompañándonos como estudiantes, puedan correr la voz para que sus compañeros puedan participar de los otros espacios que estamos aquí tratando de coordinar con la carrera y con gente de afuera. Vemos que esto va para largo y por dicha, hasta el momento no ha habido ningún caso de algún estudiante o docente con el virus y eso es bueno. Manténganse en sus casas, ¿verdad? También sé que eso es medio complicado porque esa pandemia también agudiza todo lo que es la desigualdad social, como lo mencionaba Sofía, y desgraciadamente no todos pueden quedarse en su casa, pero los que sí, aprovechen esa oportunidad. Víctor. No, que quería decirles, aprovechando ese comentario suyo, William, que William está grabando esta sesión, entonces, de una vez que William nos pase el enlace o lo suba, no sé, en algún lugar, que ayudemos a la difusión, ya sea con los estudiantes, ¿verdad? Que es importante que se los estemos recordando y los invitemos ojalá, a ver este espacio y a participar en los otros espacios, e incluso planificar otro espacio así en algunas semanas. Y no, nada más era para agradecerle a todos y especialmente a Johnny que nos quiso acompañar esta tarde. Sé que él tiene sus cosas y todo y haber sacado ese espacio, te lo agradezco muchísimo. Entonces ahí yo me despido. Hasta luego y pura vida. Pura vida, muchas gracias a todos y como dijo Sergio, ojalá eso sea una oportunidad para tener una nueva versión de Ecoturismo 2.0, ¿verdad? Y eso lo mencionaba Víctor, que en esas pocas semanas, y esa es la dicha de este país, de que en poco tiempo la naturaleza se regenera por montones, entonces esperemos que podamos sacar esa nueva versión de Costa Rica. Entonces, muchas gracias a todos, a los colegas docentes, a los estudiantes participantes y a don Johnny como invitado de este conversatorio, a tomar las medidas de prevención, ¿verdad? Como les mencionaba.
y a no enfriarse, chicos, informarse, no solamente lo del COVID, también todo lo que está sucediendo a nivel mundial y todo lo que tenga que ver con sus carreras, perdón, con su carrera. Entonces, cuídense mucho y gracias a todos.